Mi abuelo decía que, cuando el viento dejaba de soplar en los cañaverales, era porque alguien estaba caminando entre ellos, alguien que llevaba más de 100 años buscando al mismo niño. Pensé que solo eran historias para asustarme, hasta la noche en que ella vino por mí. La mujer que cruzaba los cañaverales. Lo que voy a contar ocurrió en el verano del 2018, cuando tenía 23 años. Hasta ese momento jamás había creído en historias de aparecidos. Siempre pensé que los relatos de los pueblos existían porque la gente necesitaba darle explicación a ruidos extraños o tragedias antiguas. Después de aquella noche, entendí que hay cosas que simplemente no deberían verse. Mi padre había sufrido un accidente trabajando en una empacadora de frutas cerca de Ciudad Valles, San Luis Potosí. La lesión lo dejó varios meses sin poder caminar, y como yo acababa de perder mi empleo, decidí ir a cuidar una pequeña parcela que pertenecía a mi abuelo materno. Era un sitio aislado. No había vecinos cercanos. Solo campos interminables de caña de azúcar. Un viejo canal de riego. Y una casa construida con bloques de cemento que parecía resistirse a caer únicamente por costumbre. Mi abuelo había muerto hacía casi un año. La propiedad permanecía sola desde entonces. Los primeros días fueron tranquilos. Despertaba antes del amanecer. Revisaba las cercas. Daba comida a las gallinas. Por las tardes limpiaba maleza y por las noches me encerraba temprano porque en ese lugar la oscuridad llegaba de golpe. No existían lámparas en los caminos. Solo la luz de la luna. Y el sonido constante de miles de hojas chocando unas contra otras. El cuarto día ocurrió algo extraño. Encontré huellas. No eran de botas. Tampoco de animales. Parecían pies descalzos. Lo raro era que salían del canal de riego. Cruzaban toda la parcela. Y terminaban exactamente debajo de la ventana donde dormía. Pensé que algún niño habría cruzado por ahí. Pero las huellas eran enormes. Muchísimo más largas que las de un adulto. Las seguí durante varios metros. Nunca encontré las de regreso. Simplemente desaparecían. Esa noche cerré todas las ventanas. Mientras preparaba café escuché que alguien caminaba alrededor de la casa. No corría. No golpeaba. Solo caminaba. Lento. Arrastrando los pies. Una vuelta completa. Después otra. Y otra más. Duró casi una hora. No tuve el valor de salir. A la mañana siguiente revisé el terreno. No había absolutamente ninguna marca. Como si nadie hubiera estado ahí. Cuando fui al pequeño poblado para comprar provisiones, una señora de casi 80 años me preguntó dónde estaba viviendo. Al responderle, dejó de sonreír. Me dijo que procuraran nunca salir cuando el viento dejara de mover los cañaverales. No explicó más. Solo hizo la señal de la cruz. Aquello me dejó pensando. Pasaron 2 noches tranquilas. Hasta que llegó la luna llena. Jamás olvidaré ese silencio. Los grillos dejaron de cantar. Los perros del pueblo comenzaron a ladrar todos al mismo tiempo. Y el viento simplemente desapareció. Los cañaverales quedaron inmóviles, como fotografías.
Sentí un escalofrío. Entonces escuché algo. Un murmullo. Era una mujer cantando. No entendía las palabras. Solo una melodía triste. Muy antigua. Se escuchaba lejos. Pero cada minuto sonaba más cerca. Apagué la lámpara. Me acerqué lentamente a la ventana. Entre las hileras de caña vi una figura completamente blanca. Era demasiado alta. Su vestido parecía antiguo. No caminaba. Se deslizaba. Como si el suelo no existiera para ella. Su cabello le cubría todo el rostro. Lo peor era que alrededor suyo las hojas de la caña se doblaban hacia abajo, como si algo muy pesado pasara entre ellas. Quise apartarme, pero mi cuerpo no respondía. Ella siguió acercándose, hasta detenerse exactamente frente al canal de riego. Entonces levantó lentamente la cabeza. No tenía ojos. Solo dos cavidades oscuras. Y una sonrisa imposible. Sentí que mi respiración desaparecía. De pronto levantó una mano. No señalaba la casa. Me señalaba a mí. En ese instante alguien golpeó la puerta principal. 3 veces. Muy despacio. Pensé que sería algún vecino. Pero al mirar nuevamente hacia el canal, la mujer ya no estaba. Los golpes continuaban. Habría apenas unos centímetros. No había nadie. Solo un olor insoportable a agua estancada. Cerré inmediatamente. Toda la madrugada escuché pasos alrededor de la vivienda. A las 5 de la mañana todo terminó. Creí que había sido una pesadilla. Hasta que vi el piso. Estaba completamente mojado. Como si alguien hubiera entrado con los pies empapados. Las huellas iban desde la puerta hasta mi cama. Ahí terminaban. No dormí más. Ese mismo día fui con el hombre más anciano del pueblo. Al escuchar mi relato, permaneció callado varios minutos. Después me contó algo que nunca había escuchado. Décadas atrás existía una familia que vivía junto al canal. Durante una inundación, una mujer perdió a su hijo de apenas 6 años. Lo buscaron durante semanas. Nunca apareció. Ella enloqueció. Cada noche recorría los cañaverales llamándolo. Meses después encontraron su cuerpo flotando exactamente donde nacía el canal. Desde entonces, cada cierto tiempo alguien afirmaba verla caminar entre la caña. Pero no buscaba a cualquier niño. Solo buscaba al suyo. Y cuando confundía a alguien, jamás volvía a ser el mismo. No quise escuchar más. Empaqué mis cosas. Decidí marcharme esa misma tarde. Mientras subía las últimas cajas a la camioneta, noté algo extraño. Todas las gallinas estaban mirando hacia el canal, completamente inmóviles, como hipnotizadas. Seguí sus miradas. Allí estaba ella, a plena luz del día, parada entre los carrizos, sin moverse. Esta vez no llevaba el cabello sobre el rostro. Vi su cara. La piel parecía hecha de barro seco. Los labios estaban abiertos de manera antinatural.
Y sus ojos seguían siendo dos agujeros completamente negros. No grité. No corrí. Subí a la camioneta. Encendí el motor. Mientras avanzaba por el camino de terracería miré por el espejo retrovisor. Ella seguía ahí, hasta que desapareció detrás del polvo. Pensé que todo había terminado. 2 semanas después regresé a la ciudad. La vida volvió lentamente a la normalidad. Pero comenzaron las pesadillas. Siempre iguales. Despertaba escuchando aquella canción. Después encontraba tierra húmeda debajo de mi cama. Y un fuerte olor a agua podrida. Nadie más lo percibía. Los médicos dijeron que era estrés. Les creí. Hasta hace apenas unos meses. Regresé a San Luis Potosí por cuestiones de trabajo. El camino obligaba a pasar cerca del viejo canal. No pensaba detenerme. Pero vi algo que hizo que casi perdiera el control del vehículo. La casa ya no existía. Había sido demolida. Sin embargo, entre los cañaverales permanecía una mujer vestida de blanco. Exactamente en el mismo sitio donde la vi 8 años atrás. No parecía haber envejecido. Ni un solo día. Cuando pasé frente a ella, giró lentamente la cabeza y sonrió. Solo entonces comprendí algo que todavía hoy me impide dormir. No estaba esperando encontrar a su hijo. Me estaba esperando a mí. Desde aquella noche, cada vez que el viento deja de soplar de repente, cierro todas las ventanas de mi casa. Porque algunas madrugadas, antes de dormir, vuelvo a escuchar esa vieja canción. Y siempre termina de la misma manera. Con 3 golpes lentos. Del otro lado de mi puerta. La mujer que lloraba bajo el puente. Todo ocurrió en el año 1997, cuando yo tenía 15 años. Nunca había contado esta historia porque durante mucho tiempo pensé que nadie me creería. Incluso hoy, casi 30 años después, todavía me cuesta trabajo dormir cuando escucho llorar a una mujer durante la madrugada. Vivíamos en un pequeño poblado de la Sierra de Veracruz, un lugar rodeado de cafetales, barrancas y caminos de piedra donde las noticias llegaban tarde y los rumores viajaban más rápido que cualquier automóvil. Aquella temporada cambió la vida de toda mi familia. Mi prima Estela, que apenas tenía 17 años, llegó una tarde acompañada por mi madre. Venía con una pequeña maleta, el rostro completamente pálido y una tristeza que parecía haberle robado varios años de vida. Nadie nos explicó el motivo de su llegada. Solo nos dijeron que permanecería con nosotros mientras las cosas se calmaban en su casa. Con el paso de los días terminé enterándome de la verdad. Estela estaba embarazada. Su novio había desaparecido al enterarse y algunos familiares insistían en que todavía existía una forma de impedir el nacimiento del bebé. Mi madre se negó rotundamente y decidió esconderla durante un tiempo. La habitación donde dormíamos tenía una ventana orientada hacia un puente antiguo construido sobre un arroyo. Los viejos del pueblo aseguraban que debajo de ese puente habían ocurrido varias desgracias desde principios del siglo pasado, pero yo nunca presté atención a esas historias. Las primeras noches fueron normales. Después comenzaron los problemas. Estela despertaba sobresaltada poco antes de las 3 de la mañana. No gritaba. Solo permanecía sentada mirando fijamente la ventana con los ojos completamente abiertos. Cuando le preguntábamos qué ocurría, respondía siempre lo mismo. Había escuchado llorar a una mujer. No era un llanto común. Según ella,
Era el lamento de alguien que había perdido algo mucho más importante que la vida. Mi madre pensó que todo era consecuencia del miedo y del embarazo. Yo también. Hasta la cuarta noche. Me despertó un sonido parecido al de alguien caminando descalzo sobre la tierra mojada. Pensé que estaba lloviendo, pero al mirar por la ventana descubrí que el cielo estaba completamente despejado. Entonces escuché aquel llanto. Era lejano. Muy débil. Tan triste que me hizo sentir un vacío en el pecho imposible de explicar. Cuando volteé hacia la cama de Estela, ella ya estaba despierta. Tenía la vista fija en el puente. Su respiración era tan rápida que pensé que iba a desmayarse. No dijo una sola palabra. Solo levantó lentamente el brazo y señaló hacia la oscuridad. Vi una silueta inmóvil debajo del puente. Parecía una mujer sosteniendo algo entre los brazos. No podía distinguir su rostro. La luna apenas iluminaba el arroyo. Después de unos segundos, la figura comenzó a caminar lentamente hacia nuestra casa. No levantaba los pies. Se deslizaba. El llanto desapareció. Ahora solo se escuchaba el sonido del agua. Mi madre encendió una vela al notar nuestro miedo. Cuando volvió a mirar por la ventana, la figura ya no estaba. A la mañana siguiente encontramos pequeñas huellas de lodo alrededor de la casa. No eran de un adulto. Parecían pertenecer a un niño muy pequeño. Lo extraño era que terminaban exactamente debajo de la ventana donde dormía Estela. Los días siguientes fueron mucho peores. Mi prima comenzó a hablar dormida. Decía frases que ninguno entendía. Repetía un nombre que no pertenecía a nadie de la familia. Al despertar no recordaba absolutamente nada. También dejó de comer. Aseguraba que todas las noches veía a la misma mujer acercarse hasta la ventana sosteniendo un bulto envuelto en una manta vieja. Nunca lograba verle la cara. Solo escuchaba una pregunta. ¿Lo quieres tú? Mi madre decidió pedir ayuda a una anciana del pueblo conocida por rezar a personas que aseguraban sufrir presencias extrañas. La mujer recorrió la casa lentamente. Cuando llegó a la ventana cambió por completo la expresión de su rostro. Nos preguntó si sabíamos qué había ocurrido debajo del puente muchos años atrás. Nadie respondió. Entonces nos contó que, décadas antes, una joven había sido obligada por su propia familia a ocultar un embarazo. Desesperada, intentó abandonar al recién nacido durante una tormenta. El arroyo creció de forma repentina y ambos desaparecieron arrastrados por la corriente. Desde entonces, algunas mujeres embarazadas afirmaban escuchar un llanto cerca del puente. Nunca supimos si aquella historia era cierta. Pero esa misma noche ocurrió algo imposible de explicar. Los perros comenzaron a ladrar desesperadamente. Las gallinas salieron del corral golpeando las alas. El aire se volvió helado. El llanto regresó. Esta vez todos lo escuchamos. Mi madre abrió la puerta creyendo que alguna mujer necesitaba ayuda. No había nadie. Solo una manta vieja completamente empapada sobre el suelo. Dentro no había un bebé. Solo piedras húmedas. Las recogimos con miedo y las llevamos hasta el arroyo. Al regresar encontramos a Estela de pie frente a la ventana. Sonreía. Era una sonrisa que jamás le había visto. Nos dijo que la mujer finalmente había encontrado a su hijo. Después cayó desmayada. A la mañana siguiente despertó como si nada hubiera ocurrido.
Nunca volvió a escuchar el llanto. Su embarazo continuó sin problemas y meses después nació una niña completamente sana. Pensamos que todo había terminado. Hasta que varios años después regresé al pueblo para asistir al funeral de mi madre. Al pasar junto al viejo puente vi a una adolescente sentada sobre las piedras mirando el agua. Tenía la misma edad que había tenido Estela cuando ocurrieron aquellos hechos. Llevaba una manta blanca entre los brazos. Pensé que sostenía a un bebé. Cuando pasó un camión y las luces iluminaron el lugar, comprendí que estaba completamente sola. No había ningún niño. Solo abrazaba el aire. Entonces levantó lentamente la cabeza hacia mí. Sonrió exactamente igual que mi prima aquella madrugada. Y, por primera vez desde 1997, volví a escuchar el mismo llanto que había jurado no volver a oír jamás. El llanto que venía del estanque. Todo ocurrió en septiembre de 2003, cuando yo tenía 16 años. Han pasado más de 20 años desde entonces y todavía hay noches en las que despierto sobresaltado al escuchar el viento rozando los árboles. Cada vez que eso sucede, regreso mentalmente a aquel viejo rancho del sur de Jalisco, donde entendí que algunas leyendas existen porque alguien sobrevivió para contarlas. Mi madre acababa de separarse de mi padrastro. Durante años soportó humillaciones, engaños y ausencias que él justificaba diciendo que trabajaba demasiado. La verdad terminó saliendo a la luz cuando varias personas del pueblo comenzaron a hablar de una joven que él visitaba constantemente en un municipio cercano. Mi madre no quiso denunciarlo ni pelear. Solo necesitaba alejarse. Mi abuelo nos recibió en su rancho, un lugar rodeado por sembradíos de sorgo y un enorme estanque construido décadas atrás para almacenar agua de lluvia. Detrás del estanque comenzaba un bosque de mezquites tan viejo que nadie recordaba cuando había sido plantado. Los habitantes de la zona evitaban pasar por ahí después del anochecer. Decían que el agua nunca permanecía completamente quieta. Y que, algunas madrugadas, una mujer caminaba descalza sobre la superficie sin hundirse. Mi abuelo nunca contaba la historia completa. Solamente advertía que, si alguna vez escuchábamos llorar cerca del estanque, debíamos cerrar puertas y ventanas, apagar cualquier luz y esperar al amanecer. Las primeras 2 semanas transcurrieron sin incidentes. El trabajo en el campo ocupaba casi todo el día y el cansancio hacía que durmiéramos profundamente. Entonces apareció mi padrastro. Llegó sin avisar. Quería convencer a mi madre de regresar con él. La discusión duró horas. Desde mi habitación escuchaba los gritos mezclados con el ladrido de los perros. Mi abuelo permaneció sentado en el corredor sin intervenir. Solo fumaba lentamente mientras observaba el estanque como si esperara que ocurriera algo inevitable. Al caer la noche, mi padrastro aceptó quedarse hasta la mañana siguiente porque el camino era demasiado peligroso para conducir. Nadie estaba cómodo con su presencia. Esa madrugada me despertó un sonido extraño. No era un grito. Tampoco un animal. Era el llanto de una mujer. Un llanto tan profundo que parecía salir del agua misma. No transmitía miedo. Transmitía desesperación. Sentí un nudo en el estómago. Pensé que mi madre también lo había escuchado, pero toda la casa permanecía en silencio. Entonces noté que mi padrastro ya no estaba en la habitación donde dormiría. La puerta principal estaba entreabierta. Vi la luz de una linterna alejándose hacia el estanque. Intenté despertar a mi abuelo. Cuando salió al corredor, su expresión cambió de inmediato. No preguntó qué ocurría. Simplemente tomó una escopeta vieja y comenzó a caminar apresuradamente.
Lo seguía a varios metros de distancia. Nunca olvidaré aquella escena. La linterna permanecía encendida sobre la orilla, pero él ya estaba dentro del agua. Caminaba lentamente, como si siguiera a alguien. No reaccionaba cuando mi abuelo gritaba su nombre. Frente a él distinguí la silueta de una mujer completamente vestida de negro. Su cabello llegaba hasta la cintura. No parecía tocar el agua. Se deslizaba. Cada vez que avanzaba unos pasos, él hacía exactamente lo mismo. Mi abuelo me ordenó que no me acercara. En ese instante la mujer desapareció. Mi padrastro siguió caminando, hasta que el agua le cubrió el pecho, después el cuello, y finalmente la cabeza. Todo ocurrió en silencio, como si hubiera decidido hundirse voluntariamente. Mi abuelo logró sacarlo varios minutos después. Seguía vivo, pero algo había cambiado. Jamás volvió a hablar con claridad. Repetía una sola frase una y otra vez. Ella sigue buscando. Los médicos dijeron que había sufrido una crisis nerviosa provocada por el ahogamiento. Mi madre nunca creyó esa explicación. Nos marchamos pocos días después. Pensé que jamás regresaría a ese lugar. Sin embargo, 15 años más tarde tuve que volver para vender el terreno tras la muerte de mi abuelo. El rancho estaba abandonado. La maleza cubría los caminos. El estanque seguía ahí. Más pequeño. Más oscuro. Mientras recorría la propiedad encontré una caja metálica escondida debajo de unas tablas viejas. Dentro había fotografías. La mayoría mostraban reuniones familiares. Pero una llamó inmediatamente mi atención. Era una imagen tomada en 1978. Aparecía mi abuelo junto al estanque. Detrás de él, casi escondida entre los árboles, podía verse claramente la figura de una mujer vestida de negro. La fotografía era auténtica. No existían programas para alterar imágenes en aquella época. Le di la vuelta buscando alguna explicación. Solo había una fecha escrita con lápiz. Y una frase. No mirar el agua cuando empiece a llorar. Sentí el mismo frío que aquella madrugada. Guardé las fotografías y me dirigí al automóvil. Antes de subir, escuché un sonido conocido. Un llanto. Muy suave. Venía del estanque. Me obligué a no mirar. Encendí el motor. Cuando estaba por salir del rancho vi algo por el espejo retrovisor. Alguien permanecía parado justo donde minutos antes había estado mi camioneta. Era una mujer completamente inmóvil. No distinguía su rostro porque el cabello le cubría toda la cara. Lo único que alcancé a notar fue que sostenía una linterna antigua. La misma que llevaba mi padrastro la noche en que casi murió. Aceleré sin detenerme. Nunca volví. Pero desde entonces, cada vez que llueve intensamente y escucho agua golpeando las ventanas de mi casa, el llanto regresa. Y siempre termina igual. Con 3 pasos lentos alrededor de mi habitación. Como si alguien siguiera buscándome desde aquella noche en el estanque. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en estas 3 experiencias que, hasta el día de hoy, siguen quitándome el sueño.
Historias como estas nos recuerdan que hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido y donde existen presencias que nunca se fueron. Quizás sean solo leyendas o quizá alguien, en este momento, esté viviendo algo muy parecido. Ahora quiero leerte a ti. Déjame en los comentarios si alguna vez has escuchado un llanto en la madrugada, si has visto una figura extraña en un camino solitario o si en tu pueblo existe una historia que nadie se atreve a contar. Las mejores experiencias podrían aparecer en un próximo video de Asterisco Testigos del Terror. Si disfrutaste este contenido, apóyame con un asterisco me gusta, asterisco suscríbete y asterisco activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos relatos de horror basados en experiencias inquietantes. Cada semana compartimos nuevas historias capaces de hacerte dudar de todo lo que creías imposible. Comparte este video con ese amigo o familiar que asegura no creer en lo paranormal, porque nunca se sabe cuándo una historia puede convertirse en una advertencia.